El día de hoy es domingo de devocional. Y como ustedes ya saben, esta semana y la próxima estamos hablando del tema Los Apóstoles de Jesús. Y el día de hoy toca un personaje diferente que es Bartolomé. Pero antes de comenzar con nuestra clase, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos en este domingo de devocional para aprender más de tu palabra. Pedimos que nos dé sabiduría para poder comprender lo que está escrito de una manera correcta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar y quiero recordarte el versículo de estas 2 semanas que tenemos que memorizarnos. Está en 1 Corintios 1:9 y dice de la manera siguiente: Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Cómo van con la memorización? Recuerda que la repetición es la clave de la memorización. Ahora sí, comencemos con nuestro tema del día de hoy. ¿Recuerdas que un apóstol era una persona enviada por Jesucristo para llevar el mensaje de salvación de Jesús y que representaba a Jesucristo en donde quiera que andaba? Eso era un apóstol, era un enviado para llevar el mensaje de Jesús, representarlo y hacer lo que era la voluntad de Jesús. El día de hoy vamos a hablar sobre Bartolomé, pero hay algo curioso acerca de este personaje. Este personaje es llamado Bartolomé en los libros de Mateo, Marcos 3 del 16 al 19, Lucas 6, 14 al 16 y Hechos 1 al 13. Se menciona a este apóstol como Bartolomé, pero en el Evangelio de Juan se le conoce como Natanael, y eso lo podemos ver en Juan 1 del versículo 45 al 49 y Juan 21:2. Entonces nos vamos a estar refiriendo a este personaje como Bartolomé o Natanael, que son la misma persona. Solamente que en Mateo, Marcos, Lucas y en Hechos se le llama Bartolomé y en el libro de Juan se le llama Natanael, pero son el mismo personaje. Comencemos a hablar del personaje del día de hoy, que es, como ya les mencioné, Bartolomé o Natanael. En este caso lo vamos a mencionar como Natanael porque así es como en el libro de Juan se menciona. Según lo que las escrituras dicen acerca de Bartolomé o Natanael, él nació en Caná de Galilea. Él fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesucristo para llevar el mensaje del Evangelio y representar a Jesucristo donde quiera que anduviera. Él, al igual que algunos otros apóstoles, era un pescador. El primer punto de nuestra lectura es que su amigo lo llevó a Jesús. Y eso lo podemos ver en Juan 1, del versículo 43 al 45. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Entonces, como podemos ver, que Natanael tenía un muy buen amigo que era Felipe, y en cuanto Felipe se enteró de la noticia, fue a decirle a Natanael y no solamente le contó la noticia, sino que también lo llevó hacia Jesús. El siguiente punto de nuestra lección es que Natanael dudó, se mostró incrédulo, y eso lo podemos ver en Juan 1:46. ¿De Nazaret, acaso de ahí puede salir algo bueno?, replicó Natanael. Ven a ver, le contestó
Felipe. Entonces podemos ver que al principio Natanael se mostraba un poco incrédulo, un poco dudoso. En el siguiente podemos ver cómo Jesucristo reconoce algo bueno en Natanael. Veamos en Juan 1:47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Entonces, ahí podemos ver que Natanael era una persona honesta en la cual no había falsedad. Otra cosa que nosotros podemos aprender sobre Natanael es que él creyó con algo muy pequeño, con una señal muy pequeña que le dio Jesús. Y esto podemos verlo en Juan 1, del versículo 48 al 49. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Entonces podemos ver que si bien Natanael al principio estaba un poco dudoso, después con unas pocas palabras que Jesucristo le dijo a Natanael, creyó que Jesús era el verdadero Salvador. Y después podemos ver cuando Dios le hizo una promesa a Natanael en el versículo 50. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Otra cosa que podemos aprender acerca de la vida de Natanael es que él estaba entre los discípulos a los que Jesús se les apareció en el mar de Tiberias después de su resurrección. Y eso lo podemos ver en Juan 21, 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En esa ocasión, algunos discípulos fueron a pescar y no habían pescado nada en toda la noche. Para ese entonces, Jesús ya había sido crucificado y había resucitado. Entonces Jesús se les apareció y les dijo dónde debían echar la red. Ellos obedecieron y sacaron 153 peces grandes, pescados grandes, y aún así su red no se rompió. Cuando ellos llegaron a la orilla del mar, Jesús ya les tenía preparado el alimento. Y eso lo podemos ver en Juan 21 del versículo 13 al 14. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Entonces él fue uno de los privilegiados que pudieron ver nuevamente a Jesucristo después de su resurrección y poder ver otro milagro más de él y preparar y disfrutar un desayuno que Jesús mismo había preparado. Y otra cosa hermosa en la cual Natanael estuvo presente es que él estuvo presente en el grupo de discípulos que fueron testigos cuando Jesús ascendió al cielo, cuando Jesús se fue al cielo con nuestro Padre Celestial. Entonces, como pueden ver, amiguitos, la Biblia no nos habla demasiado sobre Natanael o sobre Bartolomé, pero en lo poquito que podemos nosotros ver acerca de él, podemos ver que fue una persona muy bendecida y muy privilegiada porque pudo ser discípulo de Jesús, pudo aprender de él, y no solamente fue su discípulo, no solamente fue su aprendiz o su alumno, sino que Dios lo bendijo y lo nombró como uno de sus apóstoles.
apóstoles, como uno de los enviados especiales por Jesús para llevar la buena noticia y para representar a Jesucristo donde quiera que él anduviera. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de Natanael? Bueno, por lo primero que podemos aprender es que debemos de rodearnos de amigos que nos lleven hacia Jesús. Esto lo podemos aprender de lo que la Biblia registra de Felipe y de Natanael, que Felipe fue quien fue y le llevó la buena noticia de Jesús, pero también fue el que lo llevó hacia Jesús. Entonces nosotros debemos de tomar ese ejemplo y de rodearnos de amigos que nos acerquen más a Dios, que nos hablen de la palabra de Dios. Lo siguiente que nosotros podemos aprender es que debemos de ser personas honestas. La Biblia registra que Jesucristo se expresó de Natanael como una persona en la que no había falsedad. Entonces nosotros debemos de aprender de eso, que nosotros también debemos de ser personas honestas, sin falsedad. Algo muy importante que hizo Natanael y de lo que nosotros podemos aprender es que con muy pocas palabras de Jesús, Natanael creyó en él. Entonces así nosotros, con todo lo que nosotros vamos escuchando de la palabra de Dios, con todo lo que nosotros vamos escuchando acerca de Jesús, tenemos que creer en lo que nos dice su palabra, en lo que nos dicen nuestras maestras en la iglesia o en lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios. No esperemos a quererlo saber todo para poder creer que Jesús existe y es real. Si tú eres un niño pequeñito y sabes poco, pero tú puedes entender que Jesucristo es tu Salvador, con eso tú tienes para poder creer en Jesús y para poder recibir su salvación. Al igual como Natanael escuchó a Jesús unas pocas palabras de él y él creyó. Y así como a Natanael Dios le dio una promesa más grande, también Dios tiene muchas promesas hermosas para nosotros. ¿Cómo puedes conocerlas? Estudiando tu Biblia. Y ahí tú vas a conocer cuáles son esas promesas que Dios tiene para ti. Y debemos de creer en ellas, porque Dios es fiel, es justo y es bueno y siempre cumple sus promesas. Entonces, amiguitos, eso es lo que nosotros podemos aprender acerca de la vida de Natanael. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para tu vida. Comparte con tus amiguitos qué fue lo que tú aprendiste. Y así como Felipe fue un buen amigo que le compartió la noticia a Natanael, tú también, si tú ya conoces sobre Jesucristo, comparte esa buena noticia con tus amigos. No se te olvide enviarme tu participación. ¿Por qué no me platicas qué te pareció esta clase? ¿Qué pudiste aprender de Natanael? Recuerda que tú puedes hacer un dibujito explicándome, enviarme un audio, un escrito, un video, lo que tú quieras y platícame qué fue lo que tú aprendiste el día de hoy. No se te olvide conectarte mañana a tu clase de lunes de lectura. Espero que tengas un bendecido y feliz domingo. Que Dios te bendiga. Adiós.